Muchas gracias a todas las personas organizadoras de este Congreso Internacional en Gestión, Educación e Innovación y a quienes asisten a esta ponencia. Yo soy José Miguel Marenco Domínguez y presentaré esta ponencia titulada Estrategias de aprendizaje de la lengua, síntesis de una revisión. Esta presentación está dividida en cuatro partes. Inicialmente, en la introducción, se discutirá brevemente la visión actual de las estrategias de aprendizaje de la lengua y se mostrarán los objetivos de la revisión sistemática de literatura. En segundo lugar, se explicará la ruta metodológica empleada en la revisión de literatura. Luego, se discutirán los resultados más relevantes de la revisión de literatura. Al final, habrá tiempo para algunas conclusiones y consideraciones importantes. Rebecca Oxford presentó una definición que ha gozado de gran prestigio en el campo de adquisición de las lenguas, refiriéndose a que las estrategias de aprendizaje de la lengua son acciones específicas que realiza el alumno para que el aprendizaje sea más fácil, más rápido, más agradable, más autodirigido, más efectivo y más transferible a situaciones nuevas. Esto significa que la selección de estrategias de enseñanza y aprendizaje puede favorecer o limitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es por eso que algunos estudios se han concentrado en etiquetar los comportamientos estratégicos de los llamados buenos aprendices y han tratado de clasificarlos con el objetivo de conectar esas acciones con la competencia lingüística. El consenso es que los estudiantes que utilizan con frecuencia un repertorio considerable de estrategias se asocian positivamente con el rendimiento académico. Estos comportamientos estratégicos son comúnmente estudiados bajo el constructo estrategias de aprendizaje de la lengua. Sin embargo, se necesita más exploración sobre las investigaciones en este campo en los últimos años, ya que han surgido demandas para una nueva teorización. Por ejemplo, aconsejando explorar todo el campo de los comportamientos estratégicos bajo la noción de autorregulación. Aunque la autorregulación ha gozado de aceptación en el campo de la psicología y la educación, lo que la convierte en una perspectiva estable para estudiar las estrategias de aprendizaje, la investigación de las estrategias de aprendizaje de la lengua surgió en el campo de la lingüística aplicada, lo que algunos educadores podrían encontrar más atractiva para explorar las singularidades del aprendizaje de los idiomas. En ese sentido, la revisión sistemática de literatura que aquí se sintetiza buscó reunir las principales investigaciones internacionales sobre estrategias de aprendizaje de la lengua y discutir los puntos de vista de los estudios recientes. Por ello se fijaron los siguientes objetivos. En primer lugar, explorar las tendencias generales de investigación y las metodologías sobre las estrategias de aprendizaje de la lengua en contextos de inglés como lengua extranjera. En segundo lugar, identificar los entornos educativos que se han explorado más con respecto a las estrategias de aprendizaje de la lengua en contextos de inglés como lengua extranjera. A nivel metodológico, se resaltan el uso de la metodología Prisma para determinar la calidad de la revisión de literatura, la búsqueda de documentos con las palabras clave Language Learning Strategies or Language Strategies or Strategies-Based Instruction. También dos momentos que permitieron una selección apropiada de artículos. En primer lugar, la revisión de título, palabras clave y resumen. Y en segundo lugar, lectura completa de documentos. Para la inclusión de documentos en la revisión de literatura, los artículos cumplieron con estos criterios. Estar publicados en una revista académica disponible a través de la base de datos Scopus. Contener investigación empírica. También referirse a contextos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Haber sido publicado entre los años 2017 y 2021 en las áreas temáticas de ciencias sociales y artes y humanidades. Y por último, mencionar el constructo estrategias de aprendizaje de la lengua en títulos y palabras clave. Se pudo observar que la mayoría de los estudios utilizó exclusivamente un enfoque cuantitativo para el manejo de datos, seguido de un enfoque de métodos mixtos para triangular los hallazgos.
En algunos casos se recopilaron datos cualitativos para comprender la selección específica de estrategias de los alumnos dentro de cada categoría de las estrategias de aprendizaje de la lengua. Además, la mayoría de estudios intentó identificar la correlación entre las estrategias de aprendizaje de la lengua y otros aspectos como el género, grado académico o inteligencias múltiples. En ese sentido, la mayoría de ellos se basó en la recopilación de datos transversales. En la recolección de datos se destaca el uso de cuestionarios, predominantemente el uso del Strategy Inventory for Language Learning, SIL, que permite evaluar el uso de estrategias de aprendizaje de la lengua. Otro aspecto que me gustaría resaltar en esa revisión de literatura es la falta de estudios destinados a examinar el papel de los profesores de idiomas y su desempeño efectivo en la promoción de estrategias de aprendizaje de la lengua, ya que la mayoría de los estudios se concentró en estudiantes a nivel universitario. Entre otras características generales observadas en las investigaciones incluidas en la revisión de literatura, se pudo evidenciar que los puntos de vista de Rebecca Oxford sobre las estrategias de aprendizaje de la lengua se consideran en la mayoría de los estudios, lo que convierte a la autora en la más citada en la literatura de estrategias de aprendizaje. La revisión de literatura realizada en este estudio sobre investigaciones publicadas entre 2007 y 2021 en Scopus profundizó en las tendencias generales de investigación, metodologías y entornos educativos concernientes a las estrategias de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Se puede concluir que el campo de las estrategias de aprendizaje de la lengua tiene el potencial para contribuir a nuestra comprensión de la adquisición de un segundo idioma si se encuentra un equilibrio saludable entre la evidencia empírica existente y las nuevas posiciones teóricas. Para esto, entonces, se sugiere, eh, primero, junto con la recopilación de datos cuantitativos, considerar los datos cualitativos que enriquezcan la comprensión de la selección específica de estrategia por parte de los alumnos. También realizar investigaciones a partir de puntos de vista longitudinales que proporcionen información sobre cómo las estrategias de aprendizaje de los estudiantes influyen en su desempeño en sus actividades de aprendizaje diarias y cómo la competencia a largo plazo se ve afectada por el uso consciente de ciertas estrategias. También examinar el papel de los docentes y su desempeño en la promoción de estrategias de aprendizaje para desarrollar las diferentes habilidades de comunicación en inglés. De igual manera, investigar las estrategias de aprendizaje con otros niveles y entornos educativos, lo que añadiría diversidad en términos de competencia académica, edad, niveles de autonomía, creencias sobre el aprendizaje del idioma y estilos de aprendizaje, entre otras variables. Finalmente, analizar las características que prevalecen en la cultura, los entornos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje en contextos en los que las estrategias de aprendizaje de la lengua son explorados. Muchas gracias por las contribuciones que ustedes pueden hacer a esta investigación.